Te operaste de la columna vertebral y no te funcionó. No obtuviste el resultado esperado. Sigues con dolor y molestias al caminar. No sientes fuerzas en tus piernas. Sientes rigidez en todo tu cuerpo y para colmo has asistido a varias terapias y no funcionan. Si te pasa eso, no te preocupes. Antes de invitarte a visitarme o brindarte asesorías, hoy quiero compartirte la estructura de mi programa de rehabilitación postoperatoria de columna vertebral en 3 momentos. Yo soy Michael y te quiero mostrar de manera sencilla cómo trabajar desde casa en tu propia rehabilitación desde el momento 0 después de la cirugía de espalda. Así que no te muevas de ahí. Tomemos como base los síntomas luego de operarse la columna lumbar. Una vez operado, pasaste por ese momento de estrés un tanto incómodo que viene acompañado de ese procedimiento donde hubo cortos de la piel, de la fascia, de los músculos, en algunos casos de la zona ósea también, y en consecuencia estos tejidos necesitan regenerarse y además un tiempo para reconstruirse. Pero a la hora de iniciar con el movimiento de la columna lumbar, lo que puede pasar es que esta zona se encuentre hinchada por la manipulación de los tejidos, presentando edemas, en este caso, proceso normal después de la cirugía. El problema es que esta zona manipulada luego se manifiesta con una congestión irregular de los tejidos, provocando una compresión en los nervios, dependiendo del nivel por donde te hayan operado. Si es L4 y L5, por ejemplo, esos nervios se verán comprimidos a ese nivel. Esta compresión en muchos casos genera mucho dolor. A algunos les genera dolor en una parte de la pierna, a otros en toda la pierna y en otros casos en la zona glútea. Todo esto va a depender del abordaje que se haya realizado, del tipo de cirugía y de la manipulación que se haya hecho. En esencia, todo este tejido que se ha manipulado después de la cirugía, lo que necesita es movilizarse para drenar todo ese edema que existe. La idea es movilizar el nervio para que la compresión que se produce, en este caso, no genere dolor. Nuestro programa se estructura de 3 fases. Una fase de adaptación y movilización articular, con el objetivo de reeducar postura corporal, estática y en movimiento. Una segunda fase, con el nombre de fortalecimiento general básico, en búsqueda de realizar los primeros ejercicios generales de fortalecimiento muscular a la par de la reeducación de la respiración, a fin de lograr realizar actividades básicas como ponerse de pie y dar los primeros pasos. Y una tercera fase con el nombre de fortalecimiento específico. Esta refiere el fortalecimiento de los músculos que trabajan directamente en las actividades cotidianas y perfeccionar hábitos motores y en consecuencia el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. Acciones como caminar, correr y cada actividad deseada con total independencia. En esencia, con nuestro programa buscamos restaurar la funcionabilidad, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente tras la cirugía. En este video nos concentraremos en la fase 1, la fase de adaptación y movilización articular. Vamos a ver de qué se trata. Si ya te operaste de la columna vertebral, debes conocer que la fase de cicatrización tiene sus etapas, estructurada de la siguiente manera. La primera con el nombre de etapa inflamatoria, la segunda conocida como etapa de proliferación y la tercera conocida como etapa de remodelación. Etapas que tienen establecido fisiológicamente sus tiempos que debemos respetar. Eso significa, como rehabilitadores y pacientes, debemos conocer cada etapa y los ejercicios a aplicar en correspondencia a los objetivos ya establecidos en el proceso de cicatrización. Si no la conoces, suscríbete, activa las notificaciones. No te preocupes, más adelante te regalo este video y te detallo cada una de ellas. Sabiendo esto, entonces volvemos a la etapa inflamatoria, o sea, recién aplicada la cirugía. Tomando como base que en la primera y segunda semana del tratamiento la resistencia de la cicatriz es de solo un 10%, no se recomienda realizar actividades de alto impacto ni movimientos rápidos. Por ello, nuestra propuesta en esta primera fase consiste típicamente en descanso, deambulación progresiva y realización de limitados ejercicios y actividades. En esta fase lo fundamental es que la cicatrización de la herida no debe ser interrumpida para evitar infecciones y hemorragias. A nivel de la columna lumbar no deben realizarse movimientos repetitivos ni fuerzas excesivas. Por ello aplicamos ejercicios de movilidad articular a un ritmo lento con el objetivo de iniciar aplicando estímulos
dirigidos a la estabilización del tronco, buscando activar toda la musculatura que se encuentra alrededor de la zona operada, tanto de la zona posterior como anterior. Si te preguntas cuáles son esos ejercicios que se aplican en estas 2 primeras semanas, quédate ahí, te lo muestro. El primer ejercicio sería movimientos de flexión ventral y dorsal de pies alternados. El objetivo de este ejercicio es estimular la condición neural de todos aquellos nervios que han sido manipulados en la cirugía y que necesitamos mover. Para ello vamos a realizar flexión ventral y dorsal de pies alternados. Podemos hacer entre 10 y 15 repeticiones en cada pie para ir movilizando todo el componente neural y fundamentalmente los músculos de la extremidad. El siguiente ejercicio sería realizar movimientos de flexión ventral y dorsal de los pies de manera continua. Consiste en realizar movimientos de pies arriba y abajo, pero ya los dos a la vez. Igual recomendamos realizar entre 10 y 15 repeticiones desde esta posición de acostado. El tercer ejercicio sería realizar movimientos laterales de los pies. Lo podemos realizar alternados o continuos, siempre manteniendo un ritmo lento, moderado, tratando de no ocasionar dolor. Más bien buscamos relajar la tensión muscular y la oxigenación de la zona operada. El cuarto ejercicio que recomendamos hacer cuando estamos recién operados es realizar flexión de piernas separadas. De preferencia es bueno iniciar realizándolo de manera alternada, con una pequeña pausa entre cada movimiento para no forzar demasiado esa tensión muscular que ya está manifiesta. Con este ejercicio buscamos solamente movilizar el tejido. Igual recomendamos realizar entre 10 y 15 repeticiones. El siguiente ejercicio se trata de reeducación de la respiración. Con este ejercicio buscamos la concientización de la respiración diafragmática. Para ello, desde la posición de acostado, tomamos aire inflando el abdomen terminando en el tórax y luego exhalamos metiendo el abdomen. Es un ejercicio de gran importancia a la hora de realizar los movimientos ya que protegerían la zona del core. Recomendamos realizar entre 10 y 15 repeticiones. El próximo ejercicio consiste en aprender a levantarse de la cama. Este ejercicio lo dividimos en fases. Para ello, partiendo desde la posición de acostado, realiza una flexión de rodillas controladas a ritmo lento, evitando cualquier síntoma de dolor. Puede ser que con este movimiento sientas un ardor en los glúteos o piernas, pero de manera suave hay que llegar a esta posición. Seguido, concéntrate en tu respiración. Inhala y presiona el abdomen y deslízate lento como en forma de arrastre hasta la orilla opuesta de la cama. Luego nos vamos a voltear en forma de bloque, o sea, todo tu cuerpo debe voltearse a un lado de conjunto, consiguiendo ayuda con tu brazo de apoyo en la cama. Ya estando en posición lateral, apoya tu brazo más cercano a la cama en forma flexionada, baja tus pies o sácalos ligeramente de la cama. Puede que en esa posición sientas un ligero jalón en el glúteo, por ello no debes quedar muchos segundos en esa posición. Luego usa tu codo de apoyo y con la otra mano empuja con firmeza a la vez, siempre buscando apoyo codo-mano para facilitar el movimiento hasta llegar a la posición de sentado. El siguiente ejercicio es pasar desde la posición de sentado a parado. Para ello partimos desde la posición de sentado, espalda hiperextendida, con tus manos apoyadas en la cama, deslízate de manera lenta hacia adelante haciendo movimientos de elevación y hacia adelante con cada pierna de manera alternada. Ya teniendo las dos piernas apoyadas en el suelo, puedes apoyar tus manos sobre las piernas o en la cama y empujar con estas para ayudar a reducir la tensión de la zona de la espalda hasta lograr la posición de parado. El último ejercicio de este bloque es caminar con andador. El objetivo es contar con apoyo y evitar cualquier posible caída. Aquí lo importante es enfatizar en el apoyo del talón del pie adelantado y la flexión de apoyo en punta del pie de atrás. Hasta aquí los primeros ejercicios que podrías hacer después de una cirugía en las primeras 2 semanas. Si te preguntas por las repeticiones, te recomiendo realizar de 10 a 15 por ejercicios en un comienzo con una frecuencia de 3 diaria. Si quieres conocer otros ejercicios a realizar, te recomiendo ver el siguiente video, porque te estaré mostrando esos ejercicios que puedes aplicar a partir de la semana 3 del tratamiento, estructurada de ejercicios más complejos y más completos con base en el fortalecimiento muscular general y movilizar tu sistema neuromuscular para facilitar el proceso de recuperación. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like, deja algún comentario, suscríbete si no lo has hecho
y compártelo en tus redes sociales. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si ya estás suscrito y quieres formar parte de mi comunidad, te invito a unirte en mi canal dándole clic al botón que dice unirse aquí abajo. Si te interesa conocer qué hacemos en la segunda fase de este tratamiento, sígueme y te lo cuento en el siguiente video.